llegó Juana Drueve. ¿Cómo estás, Juana? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, Juana es psicóloga, psicoanalista y hace unos días me llamó y me mandó un libro que publicó Editorial Biblos, que tiene un título en signos de pregunta, interrogando, ¿te acordás, hermano? Y una bajada que dice, figuras de lo fraterno. Para que sepan, Juana no solamente es psicóloga, sino que se especializa en terapias familiares de parejas y es una de las fundadoras de la Fundación Familias y Parejas. Juana, felicitaciones por el libro. No es tu primer libro, de modo tal que ya estás relativamente acostumbrada a esta sensación un poco rara, que es que el trabajo de mucho tiempo salga publicado. Estuve leyendo algunas cosas del libro, tiene un índice tan variado de temas, porque arrancás con historias ya conocidas y que son emblemáticas, como la saga del Padrino o los hermanos Karamazov, pero también te detenés en muchos hitos de la historia, las figuras de la fraterna durante la dictadura militar, los problemas actuales, en fin, todo basado en testimonios, en trabajos de campo, en casuística. Contanos un poco. Bueno, justamente eso es lo más interesante que vas a tener en el libro. Lo podés abrir por donde quieras, por la primera figura, la última. Es decir, ninguna figura, el libro es un libro que se abre donde vos quieras y lo podés leer en sí mismo porque cada caso es singular. Son todas historias de vida nacionales, digamos, nuestras, no son buscadas de ningún lado, tampoco son excepcionalmente exóticas para llamar la atención. Entonces son narraciones de historia donde se hizo en su origen, en el libro anterior, una sola pregunta: ¿qué es un hermano? Yo cuando estaba sentada antes pensaba, si yo les pregunto a cada uno de ustedes qué es un hermano hoy, ¿no? ¿O qué es un hermano? Y bueno, todos tenemos una concepción de lo que es un hermano, porque tenemos una estructura familiar, una organización familiar, la relación de hijo-hermano, pero el hermano en sí como hermano nunca estuvo pensado desde las vincularidades fraternas. En estas historias, que son todas historias individuales, la primera parte lo que hay son primeras sesiones, entrevistas, y solamente la primera también, porque lo tomé como idea de modelizar una manera de enfrentarme a una primera entrevista para que los colegas, los compañeros, los profesionales, tengan una manera de leer una primera entrevista desde una mirada de la búsqueda de señales de lo fraterno. Porque todos los modelos en general están como estamos todos, digamos, muy agarrados al modelo edípico, al modelo de la verticalidad, al modelo del hijo, a la mitología de Abericaína. Entonces todo esto rompe mucho con todo eso en realidad. Entonces las historias en sí son lo que te da lo singular de cada historia de vida. Entonces cuando hablo del proceso es porque hay un hermano, que lo llamo la figura del hermano Boleta, que nos resignifica a todos como hermanos. Entonces está tomado desde el caso de él. ¿Por qué él habla de ser boleta? No porque uno ya sabe que en los imaginarios sociales el término boleta estaba, ¿no? Sí, por eso te digo en relación a que puedes abrir cualquier figura, que son un montón de figuras. Ya que abriste esta y le pones un nombre metafórico, pero que es de uso común, ¿no? Claro, podés tomarlo de a mucha mi manera. hermano lo hicieron boleta. ¿Cómo sobrelleva el que quedó vivo, el que sobrevive cómo sobrelleva esa hermandad? Bueno, depende de cada caso, ¿no? Depende de cada situación. Por eso mismo te digo que si vos lo abrís, cada caso es singular, porque no todos fueron iguales. En este caso no lo sobrellevan. Ha habido hermanos que les ha importado poco el hermano, digamos, otros que le ha importado mucho, y es la etapa digamos, de cómo lo sobrelleva. Lo sobrelleva con un exilio, como muchos, lo sobrelleva con una vuelta al país y una crisis muy grande, y lo sobrelleva con un tema del silencio y el duelo y de aquella situación de marca que te trasciende hasta el día de hoy, digamos, se lleva como se lleva cualquier situación traumática. Lo que Pero pasa hay una es que gran diferencia. eso sería como marcar una gran diferencia con todo. Creo que el caso en sí es absolutamente singular, y además yo lo trato no desde el tema del mito de Sófocles, por ejemplo, que es un clásico, ¿no? Sino desde la obra de Griselda Gambaro, que trabaja el tema de los desaparecidos y de Antígona posterior al proceso. Y eso es lo diferente, porque el hermano del proceso no elige la tragedia se convoca y viene sola, viene por la historia, digamos, que no es lo mismo, ¿no? Entonces ahí hay como sutilezas que son para leer, te digo, la verdad que no te puedo
me parece completamente comprensible que cada caso es único. Sin embargo, hay algo diferente que es el silencio. Claro. Yo me he topado con gente que muchos años después de conocerme, sabiendo que yo había estado preso, que tengo, digamos, una pertenencia al ámbito de los, entre comillas, sobrevivientes de esa época, por ahí muchos años después se ha acercado a contarme: tengo una hermana desaparecida. Claro, pero el silencio en este caso del hermano Boleta, como es una entrevista personal, los tomo con mucho respeto, porque son momentos donde uno no sabe dónde se corta la emocionalidad, dónde está el recuerdo no dicho, dónde está la memoria dolida. Entonces, bueno, son parte de la narrativa del personaje que va haciendo su propia entrevista, digamos, ¿no? Entonces uno para, pero sabe que el silencio es un gran tema difícil.